Ya muchos de ustedes han pasado los cursos básicos, ya han llevado desde de física, han hecho resistencia a materiales, y resistencia 1, resistencia 2. Ya muchos de ustedes tienen claro las fórmulas básicas de la física, han visto también los conceptos básicos sobre los esfuerzos que actúan sobre elementos, ¿no? Han analizado pequeños pórticos, han analizado una viga, ¿no? Que es en sí la unidad básica del análisis estructural. Entonces, si nosotros tratamos de hablar en estricto de lo que es un proyecto estructural, nos podemos decir que es un proceso creativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que plantear soluciones de la manera óptima, ¿no? Eh, y podemos plantear muchas soluciones, no es algo único. El resultado final que nos va a medir a nosotros va a estar dado por el tema de calidad, el tema de costo. Entonces, eso nos va a dar, nos va a medir si nosotros tenemos una buena calidad en nuestro producto final, ¿no? Y para llegar a un proyecto estructural tenemos que usar estructuras, ¿no? Y estas estructuras tienen que estar debidamente organizadas y tienen que estar organizadas de la manera que soporten las cargas o transmitan las cargas, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que las cargas que nosotros vamos a tener, ¿ya? Están dados por pórticos, ¿no? Que es la unidad básica que vamos a tener que analizar. Y los pórticos están asentados sobre el terreno natural. Cuando nosotros tenemos una estructura, vamos a decir de que sobre esta estructura actúan cargas, ¿no? Fuerzas, ya sean fuerzas puntuales o pueden ser también fuerzas distribuidas, ¿no? Esto también hemos visto en resistencia a materiales. Lo cierto es que ambas fuerzas que son externas y que son aplicadas sobre la estructura van a hacer que estas fuerzas se transmitan a lo largo de los elementos estructurales. Por ejemplo, este elemento estructural, que es un elemento tipo viga, luego se vaya hacia el elemento tipo columna, vamos a decir que esta es una viga y que esta es una columna, y finalmente llegue hacia el terreno, ¿no? Y en el terreno, para ustedes que ya han llevado cursos de mecánica de suelos, la distribución de esta fuerza sobre el terreno se hace a través de un bulbo de presiones, ¿no? Que se va a distribuir hacia el terreno. Claro, van a haber algunos tipos de fenómenos como son los asentamientos por condiciones naturales de terreno. Eso es posible que ocurra. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen que tener estas estructuras para poderlas usar con fines de ingeniería civil, ¿no? Y que puedan satisfacer las características de su infraestructura? La primera es resistencia, ¿no? La resistencia es la capacidad de absorber solicitaciones y pueden producir diversos tipos de carga, ¿no? Cuando ustedes llevaron tecnología y materiales, ya saben determinar que la resistencia, por ejemplo, de un concreto está denominada por F'C, ¿no? Y usualmente un concreto tiene una resistencia normal de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este F'C es un factor de resistencia, ¿no? Es la capacidad que tiene de absorber las solicitaciones. Luego tenemos la estabilidad. Entonces, la estabilidad que ahora vamos a ver, ¿no? en la siguiente sesión, es determinar si una estructura es capaz, en primer lugar, de aguantar su peso propio, ¿no? Y en segundo lugar, de que ésta no colapse. Entonces, esta es la estabilidad, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que ver, o vamos a ver más adelante, que estas estructuras van a tener ciertas consideraciones para determinarse si son estables o no estables, si tiene estabilidad interna, si tiene estabilidad externa, y ello vamos a revisarlo más adelante. Y finalmente tenemos un concepto de rigidez, ¿no? Que está muy asociado por la capacidad de la estructura en oponerse a la deformación. Entonces, si nosotros tenemos una estructura que este, eh,
que está acá. Vamos a ver, disculpen, acá. Vamos a ver cómo quiero abrir una. Voy a abrir una. Tengo que abrir una. Esperen un ratito, quiero abrir una pantalla paper para hacer gráficos. Denme un segundo. ¿Dónde está ese aplicativo que descargué? Este es el Bambú, que se llama. Lo encuentro por acá. Acá está, vamos, ya. Entonces vamos a hacer making. No, vamos a ver acá. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura aquí, esta estructura, ¿no? La misma estructura. Dense cuenta que los ejemplos que vamos a poner son pórticos sencillos. Y a esta estructura nosotros la sometemos a una fuerza externa, ¿no? Una fuerza externa de cualquier magnitud. Vamos a ver que esta estructura va a tender a deformarse, ¿no? Va a tender a deformarse. Va a estar así, quizás va a ser así, y quizás va a ser así. Ahora, claro, esta fuerza va a ser así si es que por acá hay una carga distribuida, ¿no? Ya. Entonces, este comportamiento que ustedes ven acá, este comportamiento se llama la deformada, ¿no? Y esta deformada tiene una implicancia muy íntima en lo que es la rigidez, ¿ya? Entonces, la rigidez va a ser la capacidad de la estructura de oponerse al movimiento, ¿ok? Entonces, así básicamente está dado el tema de la rigidez, que es la capacidad de la estructura a oponerse a ser deformada o al equilibrio final. Entonces, estas son las tres características que vamos a ver en todas las estructuras que estamos viendo, ¿no? Y ahora, estas estructuras deben cumplir también funciones, ¿no? O objetivos, porque tienen que servir para algo. Entonces, esos objetivos son funcionales, tienen que servir para algo, para una estructura, para un edificio, para una casa, para un colegio, para un hospital. Tienen que ser económicos, no podemos plantear estructuras caras. Tienen que ser estéticos o arquitectónicos, tienen que ir unidos o relacionados con lo que tiene con el medio ambiente. No podemos poner, por ejemplo, si tenemos un medio ambiente con bastantes plantas, con bastantes árboles, no podemos poner algo lleno de concreto o algo que distorsione el medio ambiente. Entonces, eso es lo que tiene que ver dentro de los objetivos que tiene este análisis estructural. Entonces, ya hemos dado un pequeño sondeo en todo lo que es la teoría del análisis estructural o de la ingeniería estructural, llamémoslo así. Entonces, pero queremos saber cuál es la función dentro de toda la concepción de un proyecto, ¿no? De un proyecto estructural. Acuérdense que en la clase de presentación yo les comenté y les voy a seguir comentando a lo largo del curso de que nosotros somos parte de un ciclo de mejora continua. Nosotros tenemos que ir nosotros probando, analizando, replanteando todo lo que es las mejoras que se pueden dar dentro del ciclo de mejora continua y poder optimizar esto, ¿no? Creo que hay compañeros que están queriendo entrar a la sesión. Vamos a ver. No, están todos. No hay nadie en sala de espera. Ok. Entonces, uno de esos análisis empieza en planificar. Nosotros somos parte de una especialidad. Cuando hablamos de proyectos, los proyectos son multidisciplinarios. ¿Qué significa esto? Que un proyecto empieza con la arquitectura, con la arquitectura. Entonces, una vez que empieza con la arquitectura, se define bien la arquitectura. Recién pasamos a lo que es las estructuras, ¿no? O las especialidades. Plantear
cómo vamos a poner qué tipo de sistema estructural es, si van a ser unos pórticos, si van a ser sistemas de muros de corte, si van a ser sistemas duales, y vamos a definir el material, si va a ser de concreto armado, si va a ser de acero, o si va a ser mixto. Entonces, y luego que nosotros tenemos esta especialidad, que es las estructuras, pasamos a las siguientes especialidades, ¿no? Que son las sanitarias, eléctricas, mecánicas, comunicación y de sistemas, y otros que pudiera haber, recuerdo la complejidad del proyecto. Pero en esencia, si estamos hablando de solamente de casa-habitación, por ejemplo, se usan las cuatro primeras, ¿no? Que son sanitaria, eléctrica, estructuras y arquitectura. Entonces, ¿cómo vamos a iterar este sistema, este flujo de proyecto estructural? Viene primero por una etapa que es la planificación. En la planificación está básicamente todo lo que tenemos que recolectar los datos, recolectar todos los parámetros, las necesidades del cliente. Si estamos hablando de un proyecto de un hospitalario, tenemos que ver qué tipo de hospital es, de qué categoría, qué especialidades va a tener, si va a tener salas de operaciones, si va a tener banco de sangre, radiografía y todo eso, ¿no? Y una vez de que el arquitecto define su arquitectura, pasamos a lo que llamamos los diseños preliminares, ¿no? En el diseño preliminar, nosotros vamos a ver el sistema estructural que vamos a plantear. Si vamos a plantear un pórtico, que son vigas y columnas, entonces ahí lo definimos, ¿no? Luego de ello pasamos a ver las cargas. ¿Qué tipo de cargas van a estar sobre esa estructura? ¿Qué tipo de cargas hay? Si estamos hablando de un colegio, estamos hablando de sobrecargas de alumnos. Si estamos hablando de una oficina, de gente que trabaja. Si estamos hablando de un coliseo, de personas que van a ver. Entonces, todas esas sobrecargas están determinadas en una norma de carga, ¿no? En la norma de carga, esta es una normativa, va a la norma. Entonces, en la norma nos van a decir, señor, ¿cuál es el uso de tu estructura? Mi uso es un pabellón para universidad. Ah, centro educativo. Entonces, la sobrecarga sobre las losas es de 250 o 350 kilogramos por metro cuadrado. Ah, genial. Entonces, ya determinaste en el diseño estructural el tipo de estructura, un pórtico. Ya determinaste, de acuerdo al uso, las cargas que van a haber. Es un centro educativo. Y luego de ello ya tienes, pues, tienes lo que es tienes el pórtico, bueno, un pórtico de 2 niveles, llamémoslo así, ¿no? Y tienes la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de esos 2 niveles, la sobrecarga de esos 2 niveles. Tenemos acá una sobrecarga acá y otra sobrecarga acá, porque son de 2 niveles, ¿no? Genial. Entonces empezamos a hacer el análisis estructural de esta estructura. En el análisis estructural, nosotros vamos a evaluar todos los esfuerzos que van a ocurrir en esta estructura. Si nosotros aislamos, por ejemplo, aislamos esta columna, ¿no? La sacamos columna y la vamos a dibujar, esta columna, por acá. Entonces vamos a saber que esta columna va a tener ¿qué cosa? En primer lugar, va a tener una carga axial, ¿no? Va a tener una carga axial acá, ¿no? Y producto de esta carga axial va a tener fuerzas internas, va a generar quizás momentos flectores, va a generar reacciones acá, cortes acá, momentos flectores acá. Entonces, todos estos esfuerzos que van a actuar en cada uno de los elementos, vamos a tener que analizarlos y luego vamos a tener que analizar toda la estructura en conjunto, ¿no? Toda la estructura en conjunto. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Y aquí es algo que desde ya ustedes tienen que ir pensando. El objetivo final del análisis estructural es determinar los desplazamientos de esa estructura. Claro, preliminarmente tienes que saber si esa estructura es estable, si no va a colapsar por peso propio, porque también puede darse el caso de que la estructura por peso propio colapsa, ¿no? No se le para ni un zancudo encima y se cae. Entonces, partiendo del hecho de que sí, tu estructura el sistema de estructura que tú planteas es estable, y luego ponemos las cargas de uso y no colapsa, ajá, entonces ahí tenemos
podemos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y aquí podemos ver que eso ocurre, ¿no? Eso, lo que les comento, está acá. Dice, cumple las condiciones de seguridad y servicio. Si cumple, nos vamos a la etapa constructiva. Ok, pero ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué pasa si la deformación o la deformada que estábamos hablando aquí, la deformada que estábamos hablando acá, ¿qué pasa si esta deformada que tenemos aquí es tan grande, esta deformada que tenemos acá, esta deformada que tenemos acá, esta deformada de desplazamiento que vamos a tener acá, supera al desplazamiento máximo permisible, entonces esta estructura no cumpliría la normativa, no cumpliría. Y por tal razón, nosotros tendríamos que volver a la iteración, ¿no? Tendríamos que volver, dice, si no cumple, entonces revisamos el diseño y luego volvemos al planteamiento, ¿no? Claro, evidentemente en todos los análisis y en todos los métodos que vamos a revisar, no solamente es una cuestión geométrica o de estructuración, también es un tema de material, ¿no? Entonces, estas deformaciones que nosotros estamos viendo, están muy relacionadas con el tipo de material que es, con el tipo de material, ¿no? Material. No es lo mismo concreto armado que acero. O madera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, es la deformación que nos vamos a calcular, ¿no? Y de acuerdo también al sistema estructural, ¿no? El lunes que estemos en la clase presencial, les voy a hablar de sistemas estructurales. Antes de empezar con los métodos, ¿no? Ahora estamos hablando que esto es un pórtico, por si acaso, para aquellos que no recuerden, esto es un pórtico, ¿no? Y para los que no recuerden, una armadura sería así, ¿no? Por ejemplo, un tijeral, ¿no? Esto sería una armadura, ¿no? Y bueno, y esto es una viga, ¿no? Pero, volviendo al caso, que nosotros tenemos los sistemas estructurales, el sistema estructural. El sistema estructural es muy importante, no solo el tipo de material, sino el sistema estructural. De acuerdo al tipo de material y al sistema estructural, vamos a calcular estas deformaciones máximas. Si luego del análisis vemos que nuestra deformación que vamos a obtener en esta estructura supera, lamentablemente tenemos que volver al loop de diseño estructural, ¿no? Y así hasta que esto va a ser un ciclo de mejora continua. Tengamos un diseño óptimo, ¿no? Entonces, acá hay por ejemplo, y más adelante cuando veamos análisis, cuando veamos ingeniería sismorresistente y análisis 2 también, hay varias coyunturas que ocurren en los ingenieros de ahora, ¿no? Muchos ingenieros siempre empiezan a hacer sus planteamientos de las estructuras siendo muy conservadores. ¿Qué significa? Ni siquiera empiezan por lo más, llamémoslo así, con lo más ligero y se van y plantean lo más pesado, ¿no? Plantean muros sumamente gruesos, sumamente anchos, con rigideces monstruosas y están diseñando prácticamente un búnker antibomba, ¿no? Entonces, claro, meten un búnker antibomba, le pasan todos los filtros y se dan cuenta que eso no se mueve, así le caiga pues, una bomba y cumple. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tú estás incrementando el proyecto y estás yendo en contra de la economía del proyecto. Lo correcto es empezar por unas estructuras ligeras, muy modestas, y si cumple, cumplió, si no cumple, ir aumentando. Y así a llegar a un punto óptimo de buen diseño, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna una consulta, una duda? ¿Algo que quiera compartir con todos? A ver, vamos a ver, si no pregunto yo. A ver, una consulta, a ver, vamos a preguntar a Alex Chumbe. Activa tu audio, Alex Chumbe. Alex Chumbe. Hola, ¿me oye?
Una consulta. En los cursos anteriores, ¿ya les han mencionado o han recibido algún tipo de teoría sobre sistemas estructurales? ¿O qué cosa es un pórtico? ¿Qué cosa es un tijeral? ¿Características? Sí, ingeniero, lo básico. Lo básico. Perfecto. Y dentro del curso de resistencia a materiales, creo, han visto las características del concreto armado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el módulo de elasticidad de concreto armado? ¿Eso es correcto? No, ya llegar a eso, al punto de concreto armado como tal, no, solo básico, básico. Básico. Ya. Ok. Perfecto. Ya. Continuamos. Gracias, Andrés. Entonces, eh, entonces vamos a ver qué cosa avanzamos. Entonces, dentro de lo que hemos venido viendo, nosotros podemos decir de que existen elementos estructurales y elementos no estructurales, ¿no? Y acá es muy fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales, estos que están acá, son los que van a contribuir a soportar, a recibir, transmitir las cargas, evitando y trabajando bien y que la estructura funcione, ¿no? Mientras que los elementos no estructurales son aquellos que no aportan rigidez, no aportan resistencia, no aportan nada, simplemente aportan peso, ¿no? Y en caso que los puedes poner como no lo puedes poner. Entonces, por ejemplo, un murito parapeto del último piso. Si quieres lo pones, si quieres no lo pones, y la estructura no va a correr riesgo. Mientras que los elementos estructurales que podemos acá son, por ejemplo, las columnas, las vigas, las losas, la cimentación y los muros de corte. Muros de corte. Los muros de corte, para los que no saben, se llaman o les dicen placas. Cuando ustedes vayan a ver, lo llamemos que es el lenguaje, llamemos lenguaje común, decirle placas. El lenguaje técnico, el que corresponde en la normativa, es muros de corte. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven acá son los elementos estructurales. Si tú tienes una pequeña casita y le quitas una columna, lo estás poniendo en riesgo. Nos quedamos viendo acá. Entonces, todos estos que ven ustedes acá, lo que dicen las columnas, las vigas, las losas, ¿no? Las cimentaciones, los muros de corte o llamado placas, son lo que son elementos estructurales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un muro de concreto. El sistema estructural es albañilería confinada, ¿no? Y acá tenemos unos que es de acero, donde podemos ver que todos los elementos estructurales son de acero. Adicionalmente, cuando se trata de acero, acá tenemos otros elementos estructurales, que son estos llamemos elementos inclinados, ¿no? Que se le llama arriostes. Arriostes. Los arriostes son elementos inclinados que van a restringir el movimiento, el desplazamiento de una estructura. Por ejemplo, acá podemos poner un arrioste, acá podemos poner otro arrioste, acá podemos poner otro arrioste, y eso va a evitar que el movimiento, o va a restringir el movimiento del sentido que pone el arrioste, ¿no? Si ponemos un arrioste aquí, en este de acá, entonces el sentido que se restringe es en el otro. Entonces, así nosotros podemos saber qué son elementos estructurales y no estructurales. Como para darles una idea, los elementos estructurales, ¿no? Los no estructurales son los que pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo, el sistema de iluminación no es estructural, el aire acondicionado no es estructural, las tuberías de gases, las tuberías de vapor no son estructurales, los parapetos de los últimos pisos que nosotros ponemos en la azotea para poder usar la azotea como área útil y poder usarla para tender ropa o quizás reuniones, tampoco son elementos estructurales. Todo lo que son las divisiones internas, las puertas, las divisiones, si ponemos una cama, si ponemos un estante, tampoco es estructural, al igual que las ventanas, los cielos rasos, tampoco son estructurales. Disculpen. Entonces, estos son elementos no estructurales, solamente aportan peso. ¿Ok?
Eh, ahora, vamos al tema de cómo idealizamos la estructura. Claro, nosotros tenemos estructuras que están, van a ser construidas en dimensión o espacio real o en tamaño real, pero nosotros como para poder calcular, diseñar y hacer todo el planteamiento estructural, tenemos que idealizar, ¿no? Esta es la palabra concreta, idealizamos. Y, por ejemplo, y ustedes ya han venido idealizando estructuras, han idealizado una viga y saben que una viga se idealiza así, ¿no? Un apoyo acá, puede ser un apoyo fijo o un apoyo móvil, ¿no? Acá con las rueditas. Entonces, esto es una idealización, ¿no? Esta es una viga idealizada, ¿no? Y se está idealizando las condiciones de apoyo, ¿no? Apoyo, ya sabemos que hay varios tipos de apoyo, ya lo han revisado en sus cursos, ¿no? Fijo, articulado, empotrado, resorte, y hay muchos, y esa es la idealización. Todo, idealizar desde lo que se llama idealizar idealizar todo, ¿no? Y dentro de la idealización tienen que poner todo, ¿no? Todos los elementos estructurales. No se pone elementos no estructurales, ¿no? Eso es lo primero que ustedes ver. Claro, en ciertos, por ejemplo, en algunos software, algunos modelan el parapeto del último piso. No, no debería ser. Si es que no se usa como una terraza y no va a tener carga en terraza, no deberían modelar el parapeto, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Bueno, ahora, ¿de qué dependían? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ingeniero, pero por ratos no se le escucha a usted. Ah, por rato no se escucha. A ver, Ingeniero. ya. Si no me escucha, por favor me interrumpen para poder repetir, ¿ya? Entonces, lo que yo les estaba diciendo era de que dentro de todo lo que tenemos que saber para plantear las estructuras, uno de los factores era el sistema estructural, ¿no? ¿Qué sistema estructural estamos hablando, ¿no? Aparte del material, ¿no? Si el material es acero, concreto armado, madera, lo que fue, pero el sistema estructural. Vamos a ver ahora lo que son los sistemas estructurales, ¿no? Y empezamos con el primer tipo de sistemas estructurales. Tienen que saber de que hay cuatro grupos de sistemas estructurales. Los sistemas estructurales de concreto armado o de concreto, los sistemas estructurales de albañilería, que son los ladrillos, los sistemas estructurales de acero y los sistemas estructurales de madera. Claro, algunos también dicen que hay un último, porque en algunas normativas también figura, que serían los sistemas estructurales de tierra, cuya unidad sería el adobe, pero esto ha salido un poco, ya no lo usamos. Entonces, los sistemas estructurales de concreto armado son los que ustedes pueden ver en la foto de la derecha, esta foto donde pueden ver aquí que se está usando, llamémoslo así, usando las columnas, ¿no? Las losas que vemos acá, ¿no? Las losas, las columnas. Dentro de las losas es una losa armada en dos direcciones. Y bueno, y al lado izquierdo ustedes pueden ver cómo se está idealizando esa estructura, ¿no? Donde en color rojo son los muros. Entonces, esta es una idealización en un software. Este es el primer sistema estructural de concreto armado. Vamos al segundo sistema estructural, que son los sistemas estructurales de acero. Entonces, aquí también funciona con columnas, vigas y todo ello, pero la gran diferencia es de que como es acero y el acero tiene una ductilidad mucho más alta que el concreto, entonces por efectos sísmicos o por efectos de cargas externas va a sufrir mayor deformación o desplazamiento. Y para evitar o restringir ese desplazamiento, usamos estos estribos que ven ustedes acá, ¿no? Estos estribos. Ahí está. Todo lo que veo, lo que estoy tachando de amarillo son los estribos, ¿no?
Y con estos estribos se van a dar cuenta de que van a restringir el movimiento. Y cuando esos estribos llegan a un punto en común, cuando llegan, por ejemplo, ambos estribos llegan a este punto, acá, tienen un centro, se llaman estribos ariostrados concéntricamente, ¿no? En el caso de que esos estribos no llegasen, como es el caso acá, a un punto en común, ya está, no llegan a una proporción, entonces en ese caso ven que hay una excentricidad aquí, o un espacio que le llaman excentricidad. Vamos a poner E igual a excentricidad. Excentricidad, ¿no? Entonces, esta excentricidad va a generar ciertos cálculos matemáticos adicionales y el sistema de pórtico ariostrado se llama excéntrico, ¿no? Esto pueden ver ustedes con mucha más claridad en los centros comerciales que hay en la ciudad. Si ustedes se van a Plaza Vea o el Totus, van a ver que una gran parte de estos sistemas estructurales tienen acero y que muchos de ellos tienen estos arriostes que son o concéntricos o excéntricos. Luego tenemos el tercer grupo que son los de albañilería. En este caso hay dos tipos de albañilería, ¿ya? La primera es la albañilería armada, y la segunda es la albañilería confinada, ¿no? Entonces, bueno, la confinada, estamos en este caso de acá, que significa que los muros, acuérdense que la estructura de albañilería tiene como unidad de albañilería el ladrillo. Entonces significa que los muros están encerrados por sus cuatro lados por columnas o vigas, ¿no? Entonces, este ladrillo está confinado. Este ladrillo está confinado, aquí está confinado, y esta es una unidad de albañilería o un sistema estructural de albañilería confinada, ¿no? Respecto a la albañilería armada, algunos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Si ustedes ustedes ya habrán notado, ya están en tercer año de ingeniería, quizás un poco más, ya se pudieron haber dado cuenta que la mayoría de las viviendas en Pucallpa son con albañilería armada, confinada, ¿no? Y luego tenemos finalmente las estructuras de madera, ¿no? Como estos hermosos paraboloides de madera, como el techo de la Catedral de Pucallpa, ¿no? Entonces, estas son estructuras de madera. También tienen sus propios parámetros, tanto de materiales y como los desplazamientos permisibles que van a tener en madera. Finalmente, tenemos estructuras de tierra que lo ven ustedes a mayor detalle en lo que son los cursos de mecánica de suelos. Entonces, ya estamos viendo lo que son los sistemas estructurales, ¿no? Y para idealizar estas estructuras o estos sistemas estructurales tenemos que ver lo que son los apoyos, ¿ya? Los apoyos que ya ustedes han podido estudiar y conocer a lo largo de los cursos anteriores. Y estos apoyos son, por ejemplo, el apoyo rodillo o patín, ¿no? Que tiene un deslizamiento acá, el basculante o articulado, el eslabón que tiene un elemento que conecta, el articulado acá, y el famoso empotrado, ¿no? Y cada uno de ellos, ya sea, por ejemplo, el empotrado, que es el más famoso, va a tener una cierta correlación con la cantidad de esfuerzos que va a producirse. Por ejemplo, el empotrado va a producir toda la gama completa. El axial, que es a lo largo del elemento, vamos a poner acá, este axial que es el R sub X, el cortante, que va a ser perpendicular a la dirección del empotrado, que va a ser el R sub Y, y como está empotrado y hay una palanca, una distancia, va a generar un momento, ¿no? Entonces, este tipo de apoyo genera las tres componentes, ¿no? Las tres magnitudes, ¿no? Acá está. La reacción axial, cortante y momento.
Si estamos hablando de un apoyo articulado, donde va a haber un punto de flexión, este punto va a anular la posibilidad de que haya momento, entonces solamente estamos hablando de dos tipos de fuerza, ¿no? La fuerza axial y cortante. Similar si estamos hablando de basculante y de otros, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir respecto a lo que son los tipos de apoyo. Acá tengo unas fotos de apoyos en la vida real, ¿no? El más común y el que ustedes van a ver, por ejemplo, en los centros comerciales de Pucallpa es este tipo de placa que une tanto la viga como la columna, que va a lograr de que este nodo se idealice como si fuera un nodo rígido y empotrado. ¿Ok? Perfecto. ¿No? Acá vamos a ver un poquito más las reacciones que ocurren en cada uno de esos rollos, ¿no? Ya sea móvil o rodillo o patín. Tiene tantos nombres este apoyo también. El empotrado, ¿no? Acá está, bueno, acá está empotrado acá abajo, ¿no? Súper sencillo. Y los articulados. Esto que ustedes ven acá son uniones libres, ¿no? Que se ponen a lo largo de los elementos estructurales y que se idealizan como si fueran rótulas, porque en realidad son rótulas, ¿no? ¿Qué significa que sean rótulas? Que el momento que hay acá es cero. Entonces, eso se puede idealizar así. Y esta viga, que además es una viga acartelada, ¿por qué le dicen viga acartelada? Porque tiene dos tipos de sección. Acá tiene una sección altura H y acá tiene otra sección HN. Entonces, esta viga acartelada que tiene sección variable, ¿sí? Está apoyado acá en esta viga, en esta columna, esta unión que podemos nosotros ver en ambas, esta unión se considera como si fuera un apoyo, ¿no? Bueno, este es el caso de una viga con rótulas, ¿no? Que serían estas rótulas que ustedes ven acá. Otros apoyos que nosotros podemos ver son los denominados aisladores sísmicos. ¿Qué pasa con los aisladores sísmicos? Estos también son considerados apoyos, pero estos apoyos que ustedes pueden ver en fotos son apoyos que se idealizan como si fueran resortes. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente clase, la siguiente sesión. El ingeniero no se le escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, recién, ingeniero, recién. Ya, ok. Ya. Entonces, hasta el momento yo creo que ya todos tenemos claro lo que es las tipo de estructura, proyecto estructural, elementos estructurales, el ciclo de diseño, quiénes intervienen, qué significa la estructuración, materiales que hay. Todo esto lo que les he podido hablar en esta hora es básicamente una introducción a lo que es el proyecto estructural, ¿no? Claro, les voy a tomar como teoría en la práctica número 1 de ello. También pueden revisar su material básico que les he dado, ¿no? Que les he podido dejar. Acá hay un alumno que levantó la mano. A ver, vamos a ver. Carlomán Ríos. Sí, puedes participar. Carlomán. Pero bueno, hace rato ya se pasó la pregunta. ¿Pero de qué trataba? Nunca es tarde. No, es que usted estaba comentando que acá en las zonas se construye con albañilería confinada, ¿no? Sí. Pero mayormente lo que me doy cuenta es que algunos se hacen con aporticada. Claro, también hacen con pórticos. Entonces, Sí. la mayoría de las A personas menor que son, costo. claro, por ejemplo, los pórticos hasta 4 pisos funcionan perfecto.
no hay ningún problema, ¿ya? Cuando lleves ingeniería sismorresistente, la misma norma restringe el uso de cada tipo de sistema estructural para cada zona sísmica y para cada uso. Por ejemplo, y para darles una idea, en los centros de estudios no se permite en la zona 2, donde estaba Ucayali, no se permite el sistema estructural de pórticos para institutos educativos, ¿no? No quieren eso, no quieren pórticos, tiene que ser dual o otro. Y así sucesivamente. Entonces, hay varias cosas, pero acuérdense que las personas construyen como buenamente les dice el maestro de obra. Entonces, como tú bien lo dices, has visto pórticos de concreto armado y también van a poder ver sistemas de albañilería confinada. ¿Ok? La idea es de que la gente poco a poco ya no deje en manos de los albañiles a la hora de construir su casa, sino se asesore por ustedes, ¿no? Por los técnicos de la región, quienes les deben recomendar qué construir de acuerdo al terreno, al uso, a la zona sísmica y todo eso. ¿Ok? Ingeniero, una última consulta. Por supuesto, con todo gusto. La albañilería confinada es la unión entre el ladrillo y la columna, ¿verdad? Para que resista. Entonces, Claro. mi idea, y cuando se quiere hacer una ventana, ¿cómo se diseña eso en una... Si el ladrillo también tiene que soportar la carga? Claro, le ponen un dintel. Así, mira. Vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, el sistema estructural de albañilería confinada, lo que trata de hacer es esto. Primero, vacía el cimiento corrido, porque ahí la mayoría de estructuras usan para 1, 2, 3 pisos, ¿ya? Máximo 4. Hacen el cimiento corrido, no usa zapatas, ¿ya? Las zapatas son para el pórticos. Luego llenan un pequeño murito de 30 centímetros de altura, en común, que le llaman sobrecimiento. El cimiento corrido es F'100 con piedra chancada de diámetro de 4 pulgadas, ¿no? El sobrecimiento sí es F'210 o a veces 175, algunos le ponen 210, con piedra chancada de 3/4. Piedra chancada de 3/4, ¿no? Luego de ello, aquí ponen su fierrito que nace desde abajo, ¿no? Para poder hacer sus columnas. Disculpen. Son las columnetas, ¿no? No, las columnas primero. Las columnetas son otras cosas. Ahí te voy a explicar qué es la columneta, ¿ya? Entonces, estas columnas lo que hacen, las dejan plantado el fierro, simplemente el fierro. Luego, lo que hacen es asentan el ladrillo, ponen los ladrillos acá, ¿no? Ponen los ladrillos. Y los ladrillos tienen su metodología, pues, ¿no? Tienen que estar así, ¿no? Entramada. ¿Ya? Y tiene que tener una unión de arena acá. Y así levantan su muro, hasta cierta altura. No pueden levantar tampoco 4 metros, levantan 2 metros para que siente bien y no se caiga. Entonces lo levantan hasta acá, por ejemplo, hasta este nivel. ¿Ya? Un día. El primer día, el día 1, lo levantan hasta 2 metros de altura. Y el día 2 lo completan acá el día 2. Entonces, el día 2 ya llenan acá su ladrillo. Lo voy a dibujar ya así rapidito, ¿ya? Porque no, ya, ponte. ¿Ya? Entonces, ya está el ladrillo. Luego que hacen el ladrillo, recién vienen y encofran para llenar el concreto. Vamos a poner, encofran y llenan el concreto. Vamos a poner el concreto con azul. Ya. Entonces, miren, llenan esto de concreto, esto lo llenan de concreto. Y acá concreto. Entonces, aquí lo que están haciendo es cerrar el muro que estaba dentro de negro con las columnas. Entonces, ya lo cerraron a los lados y en el piso. Finalmente, también lo cierran arriba. Entonces,
El ladrillo o el muro de ladrillo se quedó en el medio, confinado. Eso se llama sistema de albañilería confinada. Claro, el proceso constructivo es un poquito más detalloso porque tienen que dejar, por ejemplo, fierros acá, entre cada 3 filas tienen que dejar una mecha para que pegue, ¿no? Entre cada 3 filas y todas esas cosas. Si hay una ventana, si hay una ventana aquí, se hace un hueco, ¿no? Y acá se tiene que poner una madera, un elemento de concreto pequeño que le llaman dintel, que va a evitar que se fisure ese muro de albañilería. Entonces, esto que les he podido explicar ahora es un sistema, cómo confinas un muro de albañilería. Ahora, ¿qué es una columneta? Que es lo que estaba hablando el compañero. Cuando nosotros tenemos un pórtico así, ¿ya? El pórtico ya no tiene cimiento corrido, tiene zapatas, ¿no? Estas son las zapatas. Y estas zapatas pueden ser zapatas aisladas, o sea, solitas se quedan acá, ¿no? ¿Cómo es una zapata? Una zapata es así, ¿no? Sí, como un zapato, ¿no? Sí, es una zapatita. Esta es una zapata, si lo quieren dibujar, ¿no? Entonces, esta zapatita que está acá es una zapata aislada. Si esta zapatita lo van a unir a la otra zapata con una viga de cimentación, entonces estas zapatas están unidas con viga de cimentación, de la base a la base. Si la unen de arriba hacia arriba, ya se llaman conectadas. Esa es una conexión. Entonces, hay 2 tipos de zapatas, las combinadas, las conectadas. Entonces, cuando tú haces esto, primero, si te das cuenta, primero construyes las columnas y las vigas, ¿no? No, hasta ahorita no has puesto ni un ladrillo, ningún ladrillo. Pero luego que ya tienes el pórtico armado, viene la época de poner los ladrillos. Y si tú quieres poner los ladrillos, y tú pones los ladrillos de frente, atrás, aquí, acá, este ladrillo en un movimiento sísmico va a colapsar. No se puede poner directamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Es ponerle las famosas columnetas. Entonces, al costado de la columna se ponen las columnetas y en las columnetas las mechas para que luego puedas poner, como bien te digo, los ladrillos acá. ¿Ya? Entonces, es una gran diferencia entre columnas y columnetas. ¿Ok? No sé si quedó claro el concepto para el joven que me preguntó, con Henry creo que me preguntaste, o Carlomán, no estoy seguro. Pero sí, ingeniero, ¿sí? está claro. Sí. Ya, perfecto. Ingeniero, tenía otra duda también. Sí, por supuesto, dila. Últimamente en las construcciones, cuando hay refuerzo, sobre todo lo vi en una construcción que cuando demoran las paredes lo estaban haciendo con placado, así, puro concreto. ¿Eso en qué tipo de albañilería entraría? No, si es que ya ves placas, ya no es un sistema de albañilería, es un sistema de muros de corte, ¿ya? Entonces, eso cae dentro de la clasificación, del sistema estructural de concreto armado. Vamos a poner sistema al concreto armado. Concreto armado. Hay otro sistema que se llama sistema de albañilería. Y el otro sistema que también se usa es el sistema de acero. Dentro del sistema de concreto armado hay 3 subcategorías. El primero es el pórtico, el segundo es de muros de corte, que es el que tú has visto, y el tercero es el dual, que también puede ser el que tú has visto. El pórtico solo son 100% vigas más columnas.
¿no? El muro de corte son muros más algunas columnas. Y el dual es muros y columnas también. Ahora ustedes dirán, pero el muro de corte con dual, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo clasificas? Y ahí esa clasificación ya es numérica. ¿Por qué? Porque si bien arriba en el pórtico es todos vigas y todas columnas, y mientras que en el muro de corte es dual es muros y columnas, ahí hay una teoría. Dicen que si el 70% de la carga de la cortante basal es absorbida por las placas, por los muros, es un sistema de muro cortante. Y si abajo, y si más del 30% de la cortante basal, es absorbida por las columnas, es dual. Entonces ya es una clasificación para estos dos, más que todo matemática. En el sistema de albañilería, acá tienes albañilería confinada, que es lo que hemos hablado ahora, donde el ladrillo o el muro del ladrillo está encerrado por sobre cimiento, por las columnas y por la viga, y tenemos la armada. Y en el sistema de acero tenemos los pórticos con arriostes y los pórticos no arrastrados. O sea, con o sin. Entonces, esta es la clasificación en estricto que vamos a tener de sistemas estructurales. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir. Cuando ustedes vayan y pasen por Pucallpa y digan, mire, he visto unas construcciones que tienen también muros acá. Ah, ya, puede ser que este muro puede ser o un sistema de muro de corte o puede ser dual. ¿Cómo lo defines? Ya es un poco más matemático, ¿no? Hay que ver que estos dos. Esto lo vemos en sismo resistente, por si acaso. ¿Ok? ¿Otra pregunta? A ver, ¿quién más tiene alguna consulta? Carlos Henry. ¿Otra pregunta? Sí, ingeniero, era acerca de lo que eran las vigas acarteladas. De Ajá. hecho, es la primera vez que lo escucho, ¿no? Y quisiera saber, pues, ¿no? En los extremos, cómo se comportan, ¿no? ¿Qué tipo de reacción tienen? Si realmente se comportan como si fuera un empotrado o como si fuera un apoyo fijo. Bueno, en realidad depende de la unión de la viga con la columna, ¿no? Si estamos hablando de un pórtico, es un apoyo empotrado, porque es un nodo rígido. Veamos, vamos a explicar esto un poco mejor. A ver. ¿Se salió? No se salió. Ajá, acá está. Ya, miren. Cuando estamos hablando de un pórtico, cuando se habla de un pórtico, acuérdense, un pórtico, ¿ya? ¿Ya? La unión entre la viga y la columna, esta unión se le llama nodo. Algunos le dicen nudo. No hay problema, tiene los nombres, ¿ya? Pero uno de los conceptos de análisis estructural es de que este nodo es, en el caso de que es un pórtico, es un nodo rígido. ¿Qué significa? Que transmite momento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un momento así, este momento lo transmite así, ¿no? Tenemos un momento acá que va de la viga hacia el nodo y el nodo lo transmite del nodo hacia la columna. Entonces, este momento se transmite. Esto se llama un nodo rígido. Si nosotros tenemos una armadura, como sea el caso, si está empotrada acá, no móvil o empotrada, es irrelevante, los nodos acá ya no son rígidos, son flexibles. ¿Qué significa? Que no transmiten momento. Aquí el momento es igual a cero, no existe. ¿Ya? Entonces, el nodo depende mucho del tipo de estructura. Ahora, cuando estamos hablando de vigas, ustedes ya han visto vigas con secciones constantes. O sea, tenemos vigas así, ¿no? Con sección prismática, le llamamos. Esta es una viga
viga de sección prismática, de sección prismática, prismática. Y esta sección es variable. ¿Qué significa? Que esta sección que ustedes tienen acá es la misma que va a estar acá, es la misma que va a estar acá, y es la misma que llega acá. Entonces, esto es una sección constante. Pero no siempre ocurre eso, y en la vida real tampoco. En la vida real pueden ser secciones variables. Por ejemplo, empieza prismática y se reduce en un tramo y se vuelve a todo. Entonces, esta sección... Ingeniero, ¿le puedo repetir? Se escucha un poco bajo. Entonces, esta sección, a ver, denme un segundo, voy a ponerme los audífonos. A ver, voy a ponerme estos audífonos, repete con esto, nos escuchamos mejor. Ya. ¿Ahí me escuchan? ¿Me pueden confirmar si se escucha ahí? Sí, ingeniero, se lo escucho. Ya, perfecto. Me he puesto estos audífonos. Ya. Aquí, volvemos acá a este caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta viga ya tiene sección variable. Ya no es sección constante, tiene una sección variable. Variable. Y al tener una sección variable, fíjense, empieza con una sección aquí y luego tenemos una sección que se reduce aquí, se mantiene acá y vuelve a ampliarse. Entonces, esta sección, este cambio de sección, le llaman viga acartelada. ¿Ya? ¿Y por qué le llaman acartelada? Le llaman acartelada porque como en esta sección va a haber una columna, aquí se va a producir en la unión de la columna con la viga la fuerza cortante va a ser mayor, porque es cerca a la columna, ¿no? Cuando nosotros tenemos una viga, acuérdense, tenemos una viga así, ¿no? Y la sometemos quizás a una carga, cualquiera, ¿ya? A una carga distribuida como ustedes quieran. Acuérdense que este va a tener un diagrama, ¿no? El diagrama de momento flector, que va a ser así, y el diagrama de fuerza cortante va a ser así, ¿no? Es el diagrama de fuerza cortante, ¿no? ¿Qué significa? Que el momento flector máximo, ¿dónde está? Está en el centro de la vía. Y la fuerza cortante máxima, ¿dónde está? Está en los extremos de la vía, ¿no? Entonces, como en los extremos vas a tener una fuerza cortante mayor, es muy común plantear vigas acarteladas con que tengan mayor sección y justo en unión, para que puedan soportar esta fuerza cortante. ¿Entiendes? Y por eso hacen esos diseños de las vigas, y a esto se le llama las populares vigas acarteladas. Vigas acarteladas, ¿no? Esa es una solución, ¿ya? Es válida, ¿ya? ¿Quedó claro, Henry? Ingeniero, mucho más claro. Sí. Mira, no te preocupes, investiga un poquito más, ¿ya? Lo vas a ver bastante al detalle cuando lleves puentes también, porque los puentes son sistemas de vigas. Ahí también se ve temas de carga. Carlomán, ¿tienes alguna consulta? No, ingeniero, mi mano quedó levantada, no sé cómo bajarlo. Ya, vamos a ayudarte a bajar la mano. Salomón, puedes participar. Sí, ingeniero, como aporte también, las vigas acarteladas, yo he participado en el diseño de una y Ah, básicamente el diseño la realizaron por motivos de que tenían una luz demasiado larga, una luz de 8 metros a 10 metros, ¿no? Entonces el momento eh, lo querían solamente reducir, ¿no? Entonces usaron esa viga acartelada. El maestro decía una viga de péndulo, y yo pues me quedé sorprendido, ¿no? No escuché nunca ese término,
No, Y no así me existe eso. puse a investigar, ¿no? Está Y cartelada. ya con el tiempo es acartelada. Sí, Sí. claro. Claro. Perfecto. Ya, ingeniero, la consulta va más con los sistemas estructurales, ¿no? Lo que he visto en Pucallpa es el sistema de albañil. O sea, diseñan con sistema aporticado, y dentro de lo que es la construcción, el maestro de obra ya lo confina. Es decir, el diseño es aporticado y en ejecución lo hace albañilería confinada. ¿Esto a la larga traería algún problema estructural o el comportamiento sería óptimo o qué pasaría, ingeniero, en todo caso? Se fue el ingeniero. Allá, aló. Ahí, está, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, vaya. Mira, como decía Salomón, eh, cuando uno empieza con un sistema estructural pórtico, allí obligado tienes que hacer columnetas para que puedas poner tu muro de albañilería. Si no haces columnetas con su respectiva junta sísmica entre la columna y la columneta, vas a tener bastantes problemas, ¿no? Y lo vamos a estudiar en bastante detalle cuando llevemos ingeniería sismorresistente. Uno de estos problemas que va a tener son los debidos a columna corta, ¿ya? Entonces, son problemas que se tienen que desterrar. Por eso, el objetivo tanto de estos cursos de estructura como el curso de sismo resistente, es de que ustedes vayan ya envolviéndose primero en los términos correctos, ¿no? Porque eso de viga péndulo no existe, es una viga cartelada, ¿no? Eso es lo primero que Salomón ya se dio cuenta. Y claro, son soluciones que se hacen para vigas que tienen gran luz. La otra solución puede ser una viga prefabricada, pero cambiar o distorsionar el concepto de un sistema estructural te va a traer problemas toda la vida. El albañil te puede decir, no, acá le ponemos aquí, ya, no, eso no va a funcionar. Puede ser estable, pero en el primer evento sísmico empiezan a ¿qué cosa? Uno, bajarse las paredes. Dos, fisurarse. Tres, colapsar, ¿no? Y eso es un gran problema. ¿Okay? Gracias, Salomón, por tu aporte. Está muy interesante. Jordi, participa Jordi. Jordi, Ingeniero, ¿se ¿puedes me participar? escucha? Sí, te escuchamos. Ingeniero, en Pucallpa se observa mayormente que las edificaciones mayores a 3 pisos se construyen con albañilería confinada y le meten lo que es el ladrillo pandereta. Esto no puede tener una falla estructural y de esa manera, si se llega a haber un sismo, puede haber cae la estructura, ingeniero. Claro, mira, para empezar, la pandereta, cuando estén llevando concreto armado o diseño de albañilería, no está, en la norma no se usa como muro portante o como muro estructural. El pandereta solamente sirve para hacer perimétricos. Lo primero, no podrían, por norma no pueden usar el pandereta. Dos, si lo usaras, también tendrías bastante problema porque el ladrillo no tiene la estabilidad. Los ladrillos también se clasifican, ¿ah? Hay una norma para ladrillo, la E070, y la E070 clasifica 5 tipos de ladrillos estructurales, de acuerdo, uno, a las condiciones del ladrillo, por ejemplo, si tienen deformaciones, si tienen su porcentaje de absorción, y dos, con sus condiciones de resistencia. Un ladrillo puede tener resistencia de 175 kilogramos por centímetro cuadrado sin problema. Entonces tiene 5 tipos de ladrillo. El tipo de pandereta no es considerado una unidad de albañilería para estructura, ¿no? Entonces, si tú lo usas, es bajo tu riesgo, ¿no? No lo plantaría yo. Lamentablemente, los maestros de obra siguen haciendo de las suyas, construyendo
construyendo como da la gana, ¿no? Ese es el problema. Ahora, hablando de los sistemas estructurales, también los sistemas estructurales están adecuados a ciertas características. Por ejemplo, la de la bañería confinada no puede ser más de 4 pisos. La norma te lo restringe. No puedes levantarte pues, 10 pisos de bañería confinada. Entonces, hay ciertas limitaciones en cada una de los tipos de sistemas estructurales. ¿Ok, Jordi? Sí, ingeniero, gracias. Tenía otra consulta. En Por supuesto, la con todo gusto. construcción de viviendas de albañilería confinada, lo que se usa mayormente es el cimiento corrido, ¿verdad? Y el tipo de concreto ciclopio. Y de esa manera ya no se utilizaría zapata. Pero acá en Pucallpa se construyen las viviendas, bueno, los maestros de obra con zapata, lo que es el tema de albañilería confinada. Quería saber si el uso de zapata es necesario en este tipo de No, construcción. no, ya no, pues, para que estás combinando dos cosas diferentes, ¿no? Las zapatas son para los sistemas de pórticos duales o de muros de corte. Si tú vas a hacer albañilería, tienes que ponerle cocimiento corrido, hasta 4 pisos. Al hacerlo con zapatas, lo único que estás haciendo es que pueda haber un asentamiento diferencial. Mira, y te lo voy a explicar acá. Cuando nosotros tenemos la cimentación, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá una estructura, ¿ya? Pongámosles acá, así. ¿Qué pasa con esta zapata y la otra zapata? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una carga distribuida por acá? Bastante carga distribuida. Y el terreno, idealizamos que el terreno está acá. El terreno. Nivel del terreno. Entonces, ¿qué pasaría si una parte del terreno, llamemos esta parte del terreno, no está bien compactada? O de repente por ahí la napa freática está alta, o de repente tiene un ángulo de fricción interna muy alta, o una cohesión muy baja, no sé. O sea, haciendo la mecánica de suelos, no es homogéneo. O de repente la carga no está distribuida, por acá aparece una gran carga externa, ¿no? Una carga F. Entonces, puede darse el caso de que esta zapata del lado derecho, llamamos que es la zapata 1, sea la zapata 2. Puede darse el caso de que la zapata 2 se asciende, ya, baje acá, y se ponga en esta posición. Entonces, si nosotros hacemos una diferencia, hay un diferencial, hay un asentamiento diferencial, ese es el término. Entonces, estas zapatas aisladas pueden sufrir asentamiento diferencial. Y al sufrir este asentamiento diferencial, las columnas, las vigas, los muros pueden empezar a fallar. Entonces, no es recomendable, por lo menos, tener un asentamiento diferencial. En el caso de los cimientos corridos, vamos a hacer un pórtico, una estructura acá, con cimiento corrido. En el caso de cimientos corridos no hay plan B, todo se asienta similar. Todo se asienta similar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una ventaja del cimiento corrido versus la zapata. Es una ventaja. En el caso puede ser una ventaja, pero todo depende del terreno. Lo que pasa si es que el maestro de obra llena zapata para una albañilería confinada, lo único que está logrando es gastar plata. Las zapatas no son baratas, ¿sabes? Mientras que el concreto ciclopio es un poco más económico. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quién me preguntó? Ya me olvidé. Jordi, ¿entendiste? Sí, sí, ingeniero, gracias. Ah, ahora, como ya ustedes podrán haber notado, y yo también me he dado cuenta que son bien observadores, y eso es clásico, ¿no? Si uno estudia, por ejemplo, dentista, siempre se queda mirándole los dientes a alguien, ¿no? Nosotros, como somos civiles, miramos, pues, las construcciones. Y hay muchas prácticas que se han dado durante años, solo en localidad y a nivel nacional, y que año a año han ido disminuyendo porque justamente las personas ya no quieren arriesgar su versión.
¿no? Después del sismo de Pisco en el 2007, se podía ver casas nuevecitas volteadas, porque fallaron la cimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso porque el maestro obra la construyó. Entonces, ahora, gracias a que cada vez hay más acceso a la revisión técnica, todos estos pequeños, llamémoslo así, detalles van disminuyendo, ¿no? Y ustedes mismos se van a dar cuenta de que las buenas prácticas en la construcción ya se están estandarizando. Ya la gente ya no construye eh, a la chabacano, ¿no? Como maestro de obra. Siempre prefieren invertir, pues, si, por ejemplo, si alguien quiere construir su casa y va a invertir 40.000 soles, ya ahora sí, ya paga separa 4.000 soles para que un ingeniero le dé una revisada a los planos. Mínimo. Invierto 40.000 soles, el 10%. Voy a invertir, y esos 40.000 soles es una cantidad pequeña, ¿no? Si vas a invertir 100.000 soles, te pagas 8.000 soles a un ingeniero. Y el ingeniero te va a revisar y te va a decir, mira, no, esto no, cambia esta cimentación, cambia este sistema, esta columna muy ancha, muy esbelta, esta columna no debe ser así, te recomiendo poner esto, te recomiendo construir acá. Entonces, esas cositas ya están mejoradas. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? ¿Alguien desea participar? ¿Alguien desea participar? ¿Cuántos somos? 50. Somos bastantes, ¿no? La clase del día lunes es en el laboratorio de hidráulica a las... Delegado, ¿a qué hora quedamos? 3:30, creo, ¿no? 7:30, ingeniero, hasta las 9:10. 7:30. Sí. Es correcto. 7:30. Sí, ya. 50 somos. ¿Ya se lograron matricular? Disculpen. Delegado. Yo sí, matricularon? ingeniero, Sí, ingeniero. sí. Ajá, ya están habilitada la matrícula ya para todos. Perfecto. Me parece correcto. Bueno, yo creo que está muy bien para ahora, ¿ya? Hemos hecho algo interesante, hemos hecho una clase introductoria bastante bonita. Me agrada que tengan ese sentido de preguntar y es bueno porque de eso se trata la clase, ¿no? De que pregunten. ¿Ok? No sé si, a ver, alguien levantó la mano. Caro, sí, dime, Carlomán. Carlos, ¿no? Ingeniero, Sí, ingeniero, dime. disculpe, ¿podría repetir otra vez la bibliografía para estudiar para la primera práctica? Es que no se lo escucho muy bien, todo un poco Ah, ya, entrecortado. no, ya les puse la bibliografía. A ver, vamos a revisarla, ¿ya? Entren a su aula virtual. Ya les mandaron el link, ¿no? Entren al aula virtual, ¿ya? A ver, voy a entrar yo también. A ver, ya, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Fíjense, acá, compartir, ya, ya. Ven mi pantalla, ¿no? Ya, miren, acá en el aula virtual, ustedes entran acá a análisis estructural y aquí yo he puesto la bibliografía. En el post que dice se adjunta copia no controlada, pues son copias no controladas, la bibliografía básica del curso. Entonces aquí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros, ¿no? Claro, hay 2 libros que están en inglés. Ustedes hablan inglés, no hay problema. Pero ahí está la bibliografía básica, ¿no? Y lo que vamos a tomar en la práctica número 1, la teoría de la práctica número 1 va a ser, pues, proyecto estructural, sistemas estructurales, y todo eso. ¿Ok? Ingeniero, otra consulta también que me estaban preguntando al interno los compañeros es que si podría compartirnos la PPT de la clase del día de hoy. Por supuesto, con todo gusto. Lo vamos a subir ahí mismo. Poner aquí, no sé, ver, tal, ya. Adjunta a PPT.
Sí. Ok, vamos a poner attach, plot file, y acá está. Es 1112. ¿Cuál es este de acá? No. Ah, ok. Estructural, file, y a los. Ya, ahí están las dos primeras, ¿ya? Es la que hemos revisado y la que vamos a ver el día lunes. Y lo vamos a postear. Ya, ok. Ok, ya están ahí las dos clases. Ya están agregados al Classroom, ¿no? O sea, ya están ustedes en esta clase, ¿o no? ¿Quiénes faltan agregarse? Vamos a ver. No, sí, ya están casi todos. Ya están todos. No, bueno, la gran mayoría, ¿no? Alex y Pedro. Traten de poner porque saben que en esta misma estructura voy a subir las notas. Entonces traten de, por favor, poner su nombre y sus dos apellidos. Por ejemplo, Cindy Nicole, ponga su segundo apellido. Por acá Henry, el delegado, mira, Henry MT, ponte tu nombre, tus dos apellidos, para que no haya confusión a la hora que yo suba sus notas. Las notas yo las pongo acá en el Classroom, por si acaso. ¿Ok? Ya delegado. Ingeniero, Sí, dime. no importa el orden, ¿no, ingeniero? ¿Apellidos o nombres y apellidos? No, nombres y apellidos, pues. Nombres y apellidos, por favor. ¿Ya? Ingeniero, disculpe una consulta, yo no estoy en la lista. ¿Está en el grupo del SEIC el link para poner mi nombre? No. A ver, los que no, hasta ahorita no les ha llegado o no han visto el link, les mando, acá copien el link. Este es el código. Este es el código. Fíjense, acá está el código de las clases. X6I4OJX. ¿Ya? Su delegado les ha mandado en su grupo de WhatsApp, y aquellos que no lo han recibido pueden tener este código. Con este código entran al Classroom y ya se unen a la clase. ¿Ya? Disculpe la interrupción, ingeniero, pero los compañeros, por favor, revisen el grupo. En la tarde yo le envié junto con el link de la clase de hoy, así que por favor revisen el grupo y nada, ¿no? Ahí está todo. Ah, claro, tienen razón, está junto con el link. Ya, revisen con el link, ahí también está el link de la clase. ¿Ya? Y se pueden agregar. La idea es que se agreguen al Classroom, que es el vínculo que podemos ir compartiendo las clases, los libros, los exámenes, las notas, todo, ¿no? Para que sea un desarrollo del curso permanente, no solamente en las sesiones presenciales y las virtuales, sino permanente. Ok, ¿alguien más desea hacer una participación? A ver, ¿alguien desea participar? Sí, somos 48, ¿no? Y solamente hay como 30 ahí, faltan unos cuantos. Ok, jóvenes. Bueno, entonces ha sido una sesión bien interesante. El lunes vamos a continuar, vamos a hacer más cosas y empecemos también por lo menos con los métodos energéticos. Empezamos el día lunes, ¿ya? Buenas noches con todos. Tengan un buen fin de semana. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por la clase. Buenas noches.